Saludos queridos, que Dios te bendiga en este día. Quien te habla un servidor Edwin Padilla y Jessica Morán. hoy estamos aquí en Agape Radio Show con un propósito de traerte una palabra fresca del Señor, esperando que este tiempo sea de bendición y de edificación para tu vida en el nombre de Jesús. También te queremos invitar a que te suscribas a nuestras diferentes plataformas digitales, Agape Radio Show TV en Instagram y YouTube. Así que no te lo cuenten, escríbenos, deja tus comentarios y comparte este contenido que yo sé que va a ser de edificación y de bendición para tu vida. Señores, hoy tenemos con nosotros a Jessica, gloria a Dios, una amada en el Señor. Y yo sé que hoy Dios va a hablarnos a través de su vida. Entonces, Jessica, ¿de qué vas a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cambio de mentalidad, bajo el tema cambio de mentalidad. ¡Wow! ¡Qué bonito tema! Mire, amado, cuando hablamos de cambio de mentalidad, todos, ¿verdad? Cuando vamos a las Escrituras y vamos a Romanos capítulo 12, su versículo 2, cuando nos dice que debemos transformar, ¿verdad?, nuestra mente a través de la renovación a través de la palabra, nosotros podemos transformar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y podemos discernir cuál es la perfecta voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. También en Efesios capítulo, creo que en el capítulo 4, versículo 25, dice que y renovado en el espíritu de vuestra mente, ¿verdad? O sea, tenemos que renovarnos por medio de la palabra, y hoy yo sé que este tema será muy interesante porque es importante, porque si tú tienes un mal pensamiento o tienes una mentalidad no acorde a lo que Dios quiere para tu vida, realmente tú no vas a cambiar tu forma de vivir. Si tú no cambias tu manera de pensar, nunca vas a cambiar tu manera de vivir. Y la idea de este tiempo que tenemos hoy, ¿verdad?, es para que tú aprendas hoy a través de herramientas que nuestra amada Jessica nos va a traer, ¿verdad?, para que tú aprendas a renovar tu mentalidad, para que puedas cambiar también tu manera de vivir. Jessica, por favor, ilústranos, por favor, queremos escucharte. Amén. Quiero que vayamos a Hechos 23, del 10 al 11. La palabra de Dios es bendita. Dice, y habiendo grande disensión en el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que te testifiques también en Roma. Amén. Si vemos aquí, allá, desde aquí comienza en nuestra mentalidad humana, por decirlo así, cuando vemos a una persona que está en la cárcel, pensamos que ya no hay esperanza, pensamos que ya su vida terminó, y eso podíamos pensar de Pablo. Pero aquí la palabra nos relata algo diferente. Ajá. Primero, comienza no hablando como prisión, porque Pablo estaba encarcelado, pero no estaba en una prisión, estaba ahí en una fortaleza, y es ahí donde vamos a cambiar nuestra mentalidad y nuestros procesos y todas las cosas que estemos pasando. Okay. No vamos a ponerle el nombre que realmente la tierra le pone, sino que recordemos que nosotros vivimos por fe. Y somos gente de propósito. Y somos gente de propósito. Entonces, en todo. ¿Qué quiere decir? Que Dios está en todo. Y si vemos, Dios va usando de una manera todo este proceso de Pablo, porque muchas veces nos anclamos y decimos, yo quiero salir de aquí. Quizás hay algún trabajo, quizás alguna situación, y queremos salir. Pero no entendemos que en medio de eso Dios está fortaleciendo, Dios tiene un propósito, Dios quiere hacer algo. Y cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad, ¿qué quiere decir? Vamos a empezar a pensar como piensa Dios. O sea, la mentalidad de Dios va a venir a nuestra vida. Vamos a empezar a discernir y vamos a pensar, a alinearnos con el propósito de Dios. Amén. ¿Qué pasa? ¿Puede decir que en medio del proceso no podemos estar tristes? Claro, es normal. Uno en medio de la enfermedad, pues sufre. Pero es ahí donde Dios entra. Amén. Dios entra y vemos que en medio de esa cárcel, en esa fortaleza, Dios entra y anima a Pablo. Le dice, es necesario, Pablo, que esto, porque vas a testificar en Roma. ¿Y Dios podía salvar a Pablo de la...? Claro que sí. Pero Dios tenía un propósito en ese lugar. Amén. Y también ahora que dices eso, Jessica, por ejemplo, hay algo muy importante, y es que cuando nosotros no tenemos una visión clara de lo que estamos viviendo,
posiblemente incluso digamos cosas negativas en relación a lo que estamos viviendo, Claro. ¿verdad? Porque qué bueno que el Señor se le reveló a Pablo y el Señor le pudo decir a Pablo, Pablo, lo que estás viviendo es para que testifique, es para que hables de mí, ¿me entiendes? Entonces hay cosas que uno vive en su vida cotidiana donde yo creo que Dios prepara ciertos escenarios para Él glorificarse. Por Amén. ejemplo, yo me gusta hablar mucho acerca del tema de la persona que estaba ciega, que había nacido ciega, y le preguntaron a Jesús que si este era ciego porque había pecado él o había pecado sus padres. Él le dijo, no, esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que hay escenarios, situaciones que nosotros vivimos, que es para que la gloria de Dios se pueda manifestar. Así ¿Verdad? Y por ejemplo también en Romanos capítulo 8, su versículo, creo que es el versículo 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. O sea, cuando tú entiendes que la enfermedad que tú puedes estar pasando, el problema familiar que tú estás viviendo en un momento determinado, ¿verdad? O la situación espiritual complicada que en un momento estás viviendo en tu ministerio, que no estás viendo lo que tú quisieras ver, o que sencillamente estás viviendo situaciones que están de alguna manera poniendo entredicho tu vida espiritual, o sea, tu relación con Dios. Es ahí donde tú tienes que abrir los ojos y entender que todas las cosas que nos suceden a nosotros, a los hijos de propósito, ¿verdad? Porque dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito somos llamados. Amén, amén. Amén. Entonces, cuando tenemos esa visión, como te digo, en relación a que hay procesos que Dios permite que tú vivas, ¿verdad? Y es para Él mostrar su gloria y para que tú puedas alcanzar y hacer lo que es la voluntad de Dios en relación a lo que tú eres y a lo que tú representas en el Señor. Y yo creo que este es un claro espejo donde nos podemos reflejar nosotros mismos, los creyentes, en este siglo XXI, de ver a través de las Escrituras que grandes hombres de Dios pasaron por lo que pasaron, pero fue para manifestar la gloria de Dios. Amén. Amén. Y eso porque Pablo fue un hombre de fe. Amén. Fue un hombre que recibió el llamado, perseveró hasta el final. Y si vemos la trayectoria de Pablo, antes de esta prisión, él pasó mucha persecución. En todas las iglesias donde Pablo pasaba, donde él hablaba el evangelio, era azotado, era puesto en prisión muchas veces. Amén. Y Dios se glorificó siempre. Lo apedreaban. Lo apedreaban. Es que Pablo llegaba a un sitio y salía, tenía que salir huyendo. Entonces, imagínense una vida, pero Pablo eso no lo mermó en la fe. Él siguió creciendo, él siguió avanzando, el evangelio no paró ahí. Amén. Y es muy importante saber por qué. Porque podemos pensar, qué injusto, ¿no? Porque Pablo, siendo siervo tan fiel, Pablo hablando la palabra a pesar de todas las persecuciones, ¿por qué tiene que caer en la cárcel? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es como, no ves, muchas veces decimos, como cuando estaba estudiando esa palabra, es que muchas veces le decimos prisión a lo que Dios le dice lugar de refugio. Es ahí donde debemos pensar, en este proceso, Dios cómo le está llamando. Wow. Quiero llamarlo como Dios lo llama. ¿Por qué? Porque ahí va a ser la diferencia. Ahí va a marcar la diferencia. Y miren, ¿por qué digo que era un lugar de refugio? En el 24, esa misma persona que de hecho lo azotó, le pegó, y fue cuando Pablo le dijo, yo soy ciudadano romano. Hizo valer un derecho. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, esa situación, este hombre después empezó a protegerlo. Dice que aquí él cuidó que no lo despedazaran, porque lo querían, literalmente querían linchar a Pablo. Y él lo guardó. Desde ahí la gracia del Señor lo guardó. Claro. Después hubo un incidente que de hecho había un complot de los judíos que querían, habían ayunado para matarlo. Eso llegó al oído de un sobrino de Pablo. Él fue a la cárcel, él habló con Pablo y habló con la persona que estaba encargada de Pablo, que era este tribuno. ¿Qué hizo él? Miren, en el 24 dice, 5 días después, en el 23, en el mismo 23, versículo 23 dice, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes
y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Miren, qué impresionante. Pablo no era cualquier preso. Es la gracia del Señor. Wow. ¿Cuántos centuriones? Pastor, ¿cuánto? El centurión, ¿de cuántas personas había en un centurión? De 100. De 100. Era responsable de 100 soldados. Dice que 2 centuriones, o sea que eran 200. 200 soldados para cuidar a una persona. La gracia Era de Dios. súper importante. La gracia de Dios. La gracia ¿Pablo de pagó Dios. algo para eso? No. No, es la gracia del Señor. Lo llevaron a salvo. Y lo llevaron a esa persona que era el gobernador de Roma. No era cualquier persona. Amén. Pablo fue custodiado. Imagínense, muchas veces pensamos, y estamos tan claros, quizás, si Pablo hubiese estado llorando, Pablo no hubiese acercado al Señor y decirle, voy a estar aquí. Él pudo en ese momento renunciar y decir, hasta aquí. No me has protegido. Pero él sabía que el que lo llevó ahí, había un propósito detrás de todo ello. Y lo vimos. Y después vamos a ver que Pablo estuvo en esa también, con Félix, estuvo años cuidado, protegido, no le faltaba nada. Podían sus amigos ir a visitarlo. Estaba en un lugar de refugio. ¿Qué pasa si Pablo libre tenía que estar escondiéndose? Y era necesario un tiempo de reposo, un tiempo de descanso, porque llevaba el viaje misionero, era mucho tiempo, donde Pablo tenía que andar, pasado muchas situaciones. Sí, y también el peligro de sus enemigos. Aunque él no tenía enemigos, sino que los judíos, en este caso, querían acabar con la vida de Pablo. Y Dios estaba preservando la vida de Pablo, ¿verdad? Usando estos mismos Los mismos soldados romanos para salvaguardar su vida. Amén. ¿Entiendes? O sea, como tú dices, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, volviendo otra vez al tema el tema, ¿verdad? Que es un cambio de mentalidad, gloria a Dios. Cuando uno está viviendo un proceso, una situación difícil, a veces es complicado entender que Dios está en ese asunto, ¿verdad? Cuando tú, por ejemplo, te duele el cuerpo por alguna enfermedad o tienes alguna carencia económica y la situación está dura, porque si nosotros podemos entrar a lo que es la profundidad de ese texto que hemos leído hoy, gloria a Dios, tú puedes, por ejemplo, pensar en algunos detalles que a lo mejor la vida no nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, las horas que a lo mejor Pablo tenía que estar ahí encerrado, ¿me entiendes? La incertidumbre o el pensamiento que a lo mejor podía haber venido a la causa de Pablo, no lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me entiendes? Pero Dios tuvo que hablarle al corazón de Pablo, decirle, Pablo, esto es para que tú me testifiques. Cuando Pablo recibe esa palabra, yo puedo entender que a Pablo dijo, esto no es para muerte. Claro. Esto es para que la gloria de Dios sea manifestada. Amén. ¿Me entiendes? Entonces, como tú decías antes, tuvo que haber un cambio de mentalidad en Pablo, porque a veces cuando estamos viviendo situaciones difíciles, uno dice, wow, qué situación está tan difícil, no sé qué va a salir de mi vida, y comenzamos a quejarnos, ¿me entiendes? Pero cuando mira lo importante que es la voz de Dios en un momento de crisis, en un momento de dificultad, ¿verdad? Cómo tu mentalidad puede cambiar, ¿verdad? De ver una situación como, vamos a decir, un fracaso, como, no sé, un momento donde tú vas a perderlo todo y de repente puede llegar la voz de Dios a tu vida y decirle, no, esto es para que mi gloria sea manifestada, para que mi poder sea manifestado. Y muchas veces uno entra en conflicto con Dios, ¿me entiendes? Amén, amén. Entra en conflicto con Dios porque tiene una mentalidad natural, carnal, y no entiende que lo que está viviendo es porque Dios quiere glorificarse, ¿me Así entiendes? es. Y como te digo, por ejemplo, a lo mejor nosotros en un momento determinado no estamos viendo ningún tipo de proceso, pero si usted es una persona que estudia la Biblia, usted es una persona que profundiza la Biblia, y usted se encuentra como textos como estos, ¿verdad? Y vamos a decir que a partir de mañana o el mes que viene o el año que viene usted comienza a vivir un proceso, usted tiene que entender que la palabra de Dios, ¿verdad? Es la que le va a ayudar a usted
a entender que lo que usted está viviendo no es para muerte, no es para destrucción, sino para bendición de su vida, ¿verdad? Hay gente que quiere crecer, hay gente que quiere avanzar, pero no quiere ser procesada. ¿Me entiendes? Muchas veces. Muchas veces, y eso es algo impresionante porque pagar el precio cuesta. Muchas veces decimos, quiero ser una persona fiel al Señor, quiero servirle, quiero ser de testimonio, pero eso tiene que ver mucha prueba. Muchas veces porque hay que ser probado. Y Pablo, ¿por qué las cartas de Pablo fueron tan importantes? Porque Pablo hablaba del sufrimiento y una fe cuando está en el momento de sufrir, cuando no es lo mismo, pastor, que una persona que nunca ha padecido una enfermedad hable de sanidad. Porque la otra persona que escucha va a decir, pero ¿cómo? Si tú no has experimentado eso. Pablo estuvo en el tiempo donde la gran persecución a la iglesia. Y si vemos las cartas de Pablo, que fue llamado a los gentiles, o sea, las iglesias empezaron, el llamado de Pablo era a los gentiles mayormente. Y él hablaba de esa fe, hablaba de esa esperanza en medio de todo. Y muchas veces podemos pensar, bueno, es que si estoy pasando una situación es que Dios me ha abandonado. No lo veo. No lo veo. Y realmente, ¿sabes? Es lo que pasa, que estamos enfocados más en el problema. Estamos enfocados más en lo que estamos padeciendo, no en lo que Dios está haciendo. Amén. Y si vemos con esos detalles, porque esta palabra a mí me confrontó muchísimo en una temporada de mi vida, que yo decía, quiero salir de aquí. Quiero salir de aquí. Yo le lloraba al Señor y decía, sácame. ¿Por qué no veo tu liberación? ¿Por qué no veo que tu mano? Y él, con esta palabra me confrontó, me dijo, tú le estás diciendo prisión a lo que yo le digo refugio. Amén. Entonces, perdón, Jessica, ya que tú dices eso, ¿qué experiencia has vivido tú que te puedes identificar con esta palabra que tú nos has traído? Bueno, hay muchísimas. Porque yo sé que hay mucha gente allí que nos va a ver, ¿verdad? Que a lo mejor todavía no está entendiendo bien lo que tú quieres transmitirle. Pero yo creo que sí, que muchos se han enterado, pero yo creo que, vamos a decir, tu testimonio nos puede arrojar luz respecto a esta palabra que estamos hablando hoy. Amén. Y es ahí donde dice la palabra se hace viva, ¿no? En nosotros, cuando nosotros experimentamos. Yo recuerdo una temporada de mi vida, cuando cuando empecé los trámites de mi residencia, y yo se lo entregué al Señor. Hubo un trato conmigo de entregarle eso y él quería ser mi abogado. Amén. Quería que desarrollara esa confianza en el Señor. Un abogado confía, ¿no? Entrega su situación y él lo resuelve. Él lo resuelve. ¿No? Exactamente, uno se preocupa de todo eso. Entonces, en un momento, claro, Dios me pidió que le soltara lo que eran mis trámites, lo hice. No acepté abogado terrenal, sino que del cielo. O sea, que tú podías tener la posibilidad de tener un abogado terrenal, más sin embargo, no quisiste, porque ya tenías un abogado, el más grande de todos. De todos los abogados. De todos los abogados. Amén. Y en ese proceso él trabajó conmigo la paciencia, la confianza y sobre todo esa parte de seguir la perseverancia. Yo soy de las personas que muchas veces porque ya Dios transformó esa área de mi vida, ese carácter, de que si algo se me ponía difícil, o lo dejaba o lo soltaba. Me costaba perseverar. Y en ese proceso Dios trabajó conmigo esto. Y yo recuerdo cuando recibí la carta de que mis documentos ya habían sido aprobados, después de 7 meses, largos 7 meses, cuando empecé yo y ya hice todos los trámites, pastor, para ir a firmar, para ir a poner huella. Yo recuerdo que iba a los sitios, ellos comenzaban a hacer todo y me decían, bueno, ya, y de repente la pantalla decía error o algo, y yo me decían, no se puede. Pasaba como un problema informático. Algo informático, me decían, extraño porque tenemos todo, pero no puedes firmar. Wow. Me decía, envía una carta a tal sitio para ver si hay algo ahí internamente. Pues las primeras veces yo salí llorando de esos sitios porque decía, ¿por qué? Porque se acercaban encima en ese tiempo personas que me decían, yo ya lo tengo. Y son personas que a veces ni servían al Señor. Y le decía, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Y tú dices, ¿y por qué yo no? Yo soy tu hija, Señor. Exactamente. Entonces yo decía, ¿por qué? Y fue un largo proceso. Ya la tercera vez fue como me senté con el Señor, le dije, ¿por qué? Y me hizo entender, ¿no?, que había un largo proceso, pero Él se iba a glorificar.
Amén. Tenía que seguir perseverando. De ahí cambié mi mentalidad. Y ahí va a los sitios. Y mira, ahí es donde está la gracia del Señor. En este tiempo, las citas era lo más difícil de encontrar. Muchas personas pagaban. Sí. Yo solo entraba a internet. Yo soy una víctima de eso. Entraba y yo tenía mi cita. Gloria a Dios. Yo le di a mi cita, yo entraba directamente y yo tenía mi cita. Nunca me faltaron las citas. Yo tuve que pagar 10 euros, señores. Y hay personas que pagan Para una hasta cita. 30 euros. Hay personas que decían, bueno, es que no Sí. encuentro y tengo que moverme a tal sitio. Y a lo mejor era muy urgente, que tenía que coger la que apareciera. O sea, quien le ofreciera buscársela y pagar lo que tuviera que pagar. Totalmente, porque es que no se encontraba. Wow. Y yo conocí todas las comisarías de Madrid en todo este recorrido. Yo recuerdo que había sitios de personas y me decían, de hecho a una fui 2 veces, y me dijo, yo creo que hoy sí. Y era la séptima vez, la penúltima, la sexta. Entonces cuando yo digo, y me dicen, yo creo que sí, ahora sí que lo tenemos. Y cuando empezó a reírse la persona que estaba al frente, y me dijo, aún no. Me dice, por 7 céntimos. Había subido la tasa. Desde el momento que yo comencé con el trámite, porque yo había pagado la tasa y tal, había subido. Y yo solo me reí. Y le dije, no pasa nada. Vuelvo a tomar la cita. Esa persona se quedó como sorprendida. Porque al principio, ¿qué pasa? Cuando tú recibes una respuesta, no la que esperas. Negativa. Te enfadas. Y te enojas con esas personas que están al frente. Ellos no tienen la culpa. Ellos no tienen nada que ver. Y te frustras. Y en cambio, él vio una mentalidad en mí diferente, vio una actitud diferente y se quedó sorprendido. Y eso yo lo vi, que yo iba a trámites, si había un no pasaba nada. Entonces, Jessica, ¿tú sentías, en algún momento llegaste a sentir frustración? Mucha. Yo salía llorando. Claro, al tratar que todo se diera como te tuviera que dar, cogías tus citas normales, pagabas tu tasa, todos los requisitos ya lo tenías complementado. Y no sabía. Y no te daban respuesta. No sabía y ellos tampoco lo sabían. Entonces, las primeras veces no me enojaba con ellos. Las primeras veces quizás no les decía ninguna mala palabra, como muchas personas lo hacen. Sí. Pero lo veía... Ponía cara. Y son personas que están todos los días quizás acostumbrados, ¿no? Pero ellos no tienen la culpa. Muchas veces nosotros nuestra frustración la pagamos con ellos. Ellos no tienen nada que ver. Y esas cosas como que yo decía, ¿qué? O sea, algo me estás enseñando en este tiempo. Ya la última vez, o sea, recuerdo haberlo hecho y vi, o sea, salí tan contenta, no porque firmé, no porque ya estaba, sino porque... A la séptima vez, sino porque sentí paz. Me sentí fortalecida, me sentí como eso de que todo ese proceso sirvió para algo, para depender del Señor, para cambiar mi carácter, de que los no son un no, sino que es un espera que estoy trabajando. Exactamente, no son definitivos, son una forma de espera donde Dios está trabajando con el carácter de uno. Y por ejemplo Pablo, vimos la gracia del Señor, o sea, vieron personas. Lo que el enemigo puede decir, vamos a destruir a Pablo por aquí, realmente Dios lo usó para que ellos fueran el sustento de Pablo. Porque si lo vemos, muchos quisieron, de hecho, el gobernador romano quiso como beneficiarse de Pablo. Y de hecho dice que lo mandaba a buscar para que Pablo le diera dinero, pero Pablo nunca le dio dinero. Pero Pablo, imagínate, Pablo se dedicaba a predicar el evangelio. No, pero Pablo tenía una familia, realmente Pablo dice... sí, pudiente. Exactamente, entonces sí él lo sabía. Pero Pablo, porque sabía que él iba a salir de la cárcel cuando Dios quisiera. Yo quisiera. Y él estaba tranquilo y él le predicaba el evangelio. Llegó así, o sea, fue tanto, y Pablo nunca, o sea, él sabía dónde estaba. Y esas personas le vistieron, le dieron de comer, le sustento, cuidado. Pablo no tuvo que preocuparse porque alguien venía a perseguirlo porque estaba en una fortaleza, estaba siendo cuidado. Estaba salvaguardado ahí en una fortaleza llena de soldados. Totalmente. Y muchas veces, lo vimos también en la vida de José, que muchas veces, o sea, qué triste, ¿no? Josué de su casa cuidado con sus padres, pasó a ser esclavo. Y de esclavo pasó a ser prisionero. Vamos a pensar, ha salido de su familia. De mal a peor, porque por lo menos pensando, si estaba esclavo, por lo menos estaba libre, podía moverse, pero ya en prisión, ya las esperanzas se han terminado, ¿no? Pero vemos como en el peor escenario, o sea que humanamente podemos ver el peor escenario, Dios estaba ahí, porque dice que Dios estaba con José. Amén. ¿Y qué?
José si hubiese estado sentado, enojado, enfadado con la vida, con Dios, que porque estoy aquí, es injusto, porque la envidia de mis hermanos me ha llevado aquí. No, la actitud de José era diferente. José servía con Amén. amor. Sí, y también, perdón, tú sabes que José, porque todos tienen su propósito, ¿verdad? ¿Qué hicieron sus hermanos? Lo echaron A un pozo. a un pozo, ¿verdad? Ellos creían que estaba haciéndole un mal a su hermano, porque le tenían envidia al hermano, Totalmente. ¿verdad? Gloria a Dios. Pero podemos decir que aún ese sentimiento negativo que ellos sentían hacia sus hermanos José, incluso podríamos decir que era a propósito de Dios. ¿Por qué? Porque si ellos no lo echan al pozo, ¿verdad? Y luego, posteriormente, luego lo venden, ¿verdad? Para que fuera llevado como esclavo. Si ellos no hacen eso, el plan de Dios no se cumple, porque José le hablaba a sus hermanos de su sueño, que él tenía un sueño, que él se había soñado, o sea, tenía revelaciones de Dios, donde dice que su manojo se quedaba de pie y los demás manojos se doblaban ante él. Ante él. Y eso le hacía enfurecer a sus hermanos, porque ellos le decían, vendríamos nosotros a servirte a ti, gloria a Dios. Y como era el hijo mimado de Jacob, ¿verdad? Ya eso era ¿cómo se dice? Como que la gota que... Que calmó el vaso, vamos. Entonces, ¿qué sucede? Que después de eso, lo llevan a Egipto, lo toman como esclavo, gloria a Dios, cae en la casa de Potifar, sucede lo que sucedió con la mujer de Potifar, lo encarcelan y allí estaba el panadero y estaba el copero. El copero. ¿Verdad? Ellos se sueñan, tienen sueños y él les revela el significado de cada sueño. Amén. ¿Verdad? Pero cuando él les revela el sueño al copero, que es que sale bien parado, porque el panadero al final muere, gloria a Dios, porque fue la interpretación que José le dijo acerca del sueño del panadero. El faraón tiene un sueño también Así es. y lo perturba. Y así es que, y algo muy importante, pastor, esa palabra a mí siempre me ha dado fuerza, ánimo, porque realmente Dios es el que ordena. Amén. Como dice, a sus hijos, ¿no? A los que viven bajo su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios va moviendo todo. Va moviendo fichas. Por ejemplo, Pablo, esa confianza, ¿no? De que Dios cuando tenga que moverme, porque cuando Dios tuvo que mover a Pablo y llevarlo a Roma, pasaron muchísimas cosas. ¿Y Dios podía trasladar a Pablo? Claro que sí. Dios lo podía enviar a Pablo de una manera normal a Roma, a hablar a los gentiles, claro que sí también. Pero había un propósito y vemos que Pablo también estuvo en una isla, la isla Malta, donde también testificó del Señor. O sea, la gracia del Señor moviéndose. Cuando tú no te niegas, si tú dices, está bien, estoy aquí, tú tienes un propósito. Amén. Hazlo. Y es ahí donde tú dejas guiarte por el Espíritu Santo y donde muchos ven que quizás puede haber quejas, hay alabanza. Amén. Y José es otro ejemplo. Y recordemos hay una parte importante porque hay como la vestimenta, ¿no? Cuando él tenía su padre le colocó una túnica. Los hermanos lo que hicieron fue quitarle la túnica, si lo vemos, ¿no? Después él fue puesto, le pusieron ropa, claro, al ser esclavo. La mujer de Potifar le quitó esa ropa. Y después él fue a la cárcel. Y también, claro, tuvo que tener otra vestimenta de preso. Y vemos que el gobernador, el de Egipto, el faraón, le cambió esas vestiduras también. O sea, todos los escenarios, Dios iba cambiando, hay etapas. Y nosotros si queremos muchas veces llegar a un final, Dios me prometió esto, Dios ha hablado a mi vida y yo creo que mi propósito es este, pero no queremos pasar por todo. ¿Pero por qué? Porque ha sido forjado nuestro carácter. Claro. Perdón, hay gente que quiere la doble porción, pero no quiere vender los bueyes, como Eliseo. Amén. Y esa doble porción, pastor, qué bueno que lo habla, porque hay una persona que me ha impactado su vida también, y es la vida de Caleb. Caleb fue una persona que se mantuvo firme, es uno de los dos, que salió de Egipto y llegó a la tierra prometida con Josué. Amén. Y si vemos saber esperar, porque eso también es un llamado. Cuando cambiamos nuestra mentalidad, sabemos esperar que nuestra confianza no está puesta en las circunstancias, sino que está puesta en Dios. Y Dios tiene el control de todo. Dios hace los movimientos que Él quiere hacer.
siempre y cuando obedezcamos, siempre y cuando tengamos una actitud de obediencia, una actitud donde decimos, Señor, haz como tú quieras. Y va a haber en nosotros gozo, va a haber en nosotros fe y van a decir, pero ¿por qué tiene gozo y por qué tiene fe si está pasando por estas circunstancias? Es ahí donde ven algo diferente. Amén. ¿Y qué pasa? Caleb fue, y si vemos la vida de Caleb, él estuvo y quizás Josué fue posicionado, ¿no? Porque Sí. Josué cuando murió Moisés, en cambio Caleb no se dice nada de Caleb. Caleb siguió en su... Caleb era como más, Pero había recibido la promesa a los dos. sí, Y si vemos la lectura, y es muy impresionante, porque Caleb, pastor, no era de la descendencia de Jacob. Caleb era la descendencia de su hermano. Era Jefune, o sea, de los edomitas, que era de la familia de Esaú. Y no sabemos en qué momento de la historia él se une a la familia de Jacob, pero él también recibió la porción. Gloria ¿Pero a por Dios. qué? Porque tenía fe. Muchas veces decimos, estamos descalificados, solo le pertenece a las personas. No, porque de eso se trataba, de eso se trata el Evangelio, que somos llamados y por fe. Amén, así es. Así como los gentiles abrazaron la fe. Y vemos la vida de Caleb. Él espera pacientemente. En todo ese tiempo fue conociendo al Señor. En todo ese tiempo vio cómo Dios obraba, cómo Dios respaldaba, cómo Dios ayudaba en todo momento, en cada batalla. Su fe fue creciendo. Y llegó el momento Fue avanzando, claramente. que vino por la doble porción. ¿Por qué le dijo a Josué? Josué, ¿te acuerdas de la promesa que Dios nos dio en tal sitio? Voy por ella. Yo tengo 84 años, 80, no recuerdo realmente si 80, 84, pero dice, pero tengo todavía vigor. Porque Dios, el mismo vigor que tuve cuando yo vi la promesa, ese mismo lo tengo ahora. Para recibirla. Yo voy a ir y pelear. Y él dice que la palabra dice que la tribu de Judá tuvo esa porción, pero Caleb tuvo una más. ¿Pero por qué? Porque él supo esperar. Y en esa hay unos manantiales. Y muchas veces nos cuesta y decimos, ¿qué suerte tuvo Caleb? No. Caleb supo esperar, confió. Y él recibió esa doble porción. Así que muchas veces podemos estar desanimados y podemos decir, ¿por qué a mí? Y en los momentos difíciles decimos, ¿por qué a mí? Pero cuando hay momentos donde Dios se manifiesta, donde Dios, ahí no le preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Le ha pasado? Sí, 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 sí. Cuando claro. estamos mal, preguntamos, ¿por qué a mí? Porque no entendemos los procesos de Dios. Muchas veces le tenemos miedo a lo que pasará. Claro. No queremos pasar por el dolor. Todo cristiano debe saber, ¿verdad? Que para nadie debe ser un secreto, que todo cristiano tiene que pasar por prueba. Así es. Como lo dice, por ejemplo, aquí en Santiago, capítulo 1, gloria a Dios, versículo 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Verdad? O sea, las pruebas siempre van a estar ahí. Estamos viendo, ¿verdad? A través de toda esta enseñanza de hoy, que todos vamos a pasar por un momento de dificultad. Pero independientemente de eso, ¿verdad? Dios tiene un propósito. Amén. Y cuando hablamos de experiencia, ¿no? Por ejemplo, decimos, bueno, está bien esos personajes, pero eso fue. Y lo digo por experiencia propia que yo he experimentado. Esos momentos cuando estaba en el momento de proceso, decía, ¿por qué a mí? Pasaron muchísimos tiempos, imagínense, casi un año de donde yo tenía ya aprobada la nacionalidad. Es que de hecho cuando fui a firmar me dijeron, bueno, ¿quieres que comencemos con los trámites para hacértela? Porque ya solo quedaban 3 meses. Wow. Entonces, Después de recibir la residencia. después de recibirla, porque dan un año. Y o sea, me la dieron y duró poco. Yo volví a entrar los trámites, bueno, enseguida, para hacer la segunda, la renovación. Pastor, ¿sabe cuántos días duró en entrar en trámite? Y lo mandé por correo. De hecho, porque la cita no encontraba citas. O sea, fue como, perdí la cita porque no llegué. Había viajado a mi país y cuando volví con el tiempo muy justo, no llegué a mi cita. Entonces, fue como un momento de desesperanza y la palabra del Señor vino. O sea, yo soy tu abogado. Amén. Y vino a mi mente y la envié por correo ordinario. ¿Sabe cuántos días duró en llegar? Lo aprobado. Desde que entra al 7 días. O sea que la carta que mandaste por correo ordinario llegó Yo realmente, súper rápido.
Me imaginé Porque cuando suele tardar a veces mucho tiempo, a veces. mucho más. O una semana más o menos suele tardar. No, pero no me está entendiendo. O sea, del momento que entró en trámite al momento que fue aprobada, 7 días. O sea, aprobártela, pero luego tuviste que mandar los requisitos. no, lo mandé todo. Los O sea, mandaron mandé todos. todos los documentos Sí. en trámite, lo envié por correo para que acepten una solicitud. Desde que aceptan una solicitud de que pasan por todos los funcionarios hasta que la aprueban, Sí. pasan 7 meses, máximo 1 año. Wow. Menos de 6 meses no. O sea, Y cuando entró, yo dije, voy a ver si llegó a correos. Porque mi esperanza era que llegara a correos y que ellos Sí. por lo menos la tuviesen en sus manos y dijera en trámite. Claro. Mi respuesta fue aprobada. aprobada. Y yo, O sea, impresionante. y fue como, en ese momento, me quedé sorprendida y me quedé como, wow. Y fue como el Espíritu Santo diciendo, mi sello, cuenta los días. Y yo los conté 7 días. 7 días. Yo sentí literalmente la imagen de el Señor llevando ese sobre al funcionario y decirle, fírmeme aquí. Es así. Y yo le dije, ¿por qué, padre? ¿Por qué? Porque otras personas me decían, es que yo llevo 8 meses y nada me contesta la renovación. Y yo 7 días. Y Dios me dijo, porque fuiste fiel. Gloria a Dios. Entonces muchas veces nos acostumbramos solo a pedirle a Dios en el momento difícil buscar a Dios, pero en el momento de esos momentos de victoria, esos momentos de la gracia, tenemos que ahí entender que es parte de Dios. Amén. Así es. Y también decirle por qué. ¿Por qué? Y en la vida de José, muchos dicen qué suerte pudo tener José. ¿O para qué, mejor dicho, también? También. Y pueden decir, uy, Porque, ¿cuál es el propósito? claro. Y muchas veces vemos como no, y la parte de, podemos decir, uy, José, qué suerte tuvo. De la cárcel pasó a ser gobernador, que es, no es suerte, es propósito. El propósito. Pero hay que pasar, ahí atrás hay muchísimas José cosas. pasó un proceso fuerte. Exactamente. Entonces, ese momento de fe, ese momento de esperanza, ese momento de, en cualquier situación, no importa que estemos, saber que Dios está ahí, Amén. que Dios está y su Espíritu Santo nos está guiando, pero tener una actitud correcta, una actitud de fe, una actitud de gozo, porque eso es lo que realmente, si hay una actitud de gozo y una actitud de fe en medio de todo eso, una actitud de esperanza, es que está el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Amados, queremos invitarte nueva vez a que te suscribas a nuestras diferentes plataformas digitales, Agape Radio Show TV, en Instagram y YouTube. Jessica, quiero hacerte esta pregunta para finalizar este tiempo, ¿verdad? Y es esta. Mira, hay personas que han estado en el ojo del huracán del proceso, pero no han discernido que Dios fue que lo llevó ahí. Dice la Biblia que cuando Jesús fue tentado, el Espíritu Santo lo llevó Ahí, al desierto. totalmente. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, ¿cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu consejo a esas personas que se han salido del proceso de Dios porque se desesperaron o no entendieron que fue Dios que lo tenía ahí para cumplir su voluntad en ellos? ¿Cuál es tu consejo? ¿Cuál es tu palabra para ellos, para que ellos vuelvan al proceso de Dios y puedan realmente ver la manifestación y la gloria que Dios tiene para ellos preparados? Amén. Mi consejo es, sigue confiando, ríndete a Él y alíñate al propósito de Él, alíñate al pensamiento. Dile, Señor, yo no entiendo por qué estoy pasando por aquí, no lo entiendo. Y quizás lo vea hasta injusto, pero revélame tu propósito. Revélame, ayúdame a mantenerme firme. Es algo que el pueblo de Israel no lo entendió. Dice que la palabra del Señor dice que había una nube y una columna que lo guiaba. Y cuando Dios se le quiso revelar a ellos, porque Dios estaba preparado para revelársele a ellos, ellos vieron esa nube y ese fuego y les dio miedo. ¿Pero por qué? Porque no habían discernido que Dios quería hacer revelarse. Y quizás en un proceso tuyo, Dios te quiere llevar a un nivel más. Dios quiere perfeccionar algo en ti. Dios quiere afianzar tu carácter para un propósito que Él tiene. Recordemos que todo se trata de Él. Estamos aquí con un propósito y es guiar a muchos al Señor. O sea, nuestro mayor propósito es ser esas vasijas. Y muchas veces, cuando estamos en el fuego, muchas veces queremos salir de ahí. Queremos salir de ese proceso y decir, no, es que estoy quebrantándome, pero no. Que quebrantar quizás cosas que en nuestra vida que a Dios no le agrada. Por ejemplo, a mí en el proceso que quebrantó la falta de paciencia, que quizás vea actitud diferente cuando alguien me dice no. Y yo, ¿por qué?
Y esa actitud de arrogancia muchas veces, porque tenemos actitud de arrogancia porque tienen que ser las cosas como nosotros queremos. El orgullo también. El orgullo, hay muchísimas cosas que Dios quiere quebrantar y se está llevando un proceso. Así que en vez de decir por qué, dile para qué. Amén, gloria a Dios. Amén. Así, amado, le damos gracias a Dios por esta palabra de hoy, ¿verdad? Yo sé que esto va a edificar y va a bendecir tu vida, ¿verdad? Entonces te pedimos en el nombre de Jesús que te mantengas en esa expectativa de que Dios empezó en ti la obra y Él la perfeccionará. Amén. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, pero no te desesperes, que a todos nos llega el tiempo, como dice Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Solamente espera confiadamente que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Esto ha sido una entrega más de Agape Radio Show. Así que nada, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Shalom. Bye.